Ladies and gentlemen, bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Global, el podcast donde exploramos los eventos y fenómenos que moldean nuestra economía mundial. Hoy nos adentramos en un tema que ha sacudido los mercados internacionales y generado incertidumbre en todo el mundo: la guerra entre Rusia y Ucrania. La tensión en la región ha desatado una serie de efectos económicos que van más allá de sus fronteras. Las implicaciones son profundas y afectan a diversos sectores clave en la economía global. La disputa en curso entre Ucrania y Rusia es un problema multifacético, con un trastorno histórico y geopolítico que abarca años. Desde el punto de vista histórico, Ucrania ha tenido una larga historia de influencia y dominio por parte de diferentes potencias, incluyendo el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente. Sin embargo, ha habido tensiones y conflictos con Rusia. En términos geopolíticos, Ucrania se encuentra en una posición estratégica, ya que es un país de tránsito para el suministro de gas natural desde Rusia hacia Europa. Esto ha llevado a tensiones y conflictos relacionados con el control de los recursos energéticos y la influencia política en la región. Impacto económico en América Latina. El impacto directo. Aunque el volumen de negocios de Rusia con América Latina es bajo en comparación con otras regiones del mundo, hay ciertos sectores productivos que se están viendo afectados por la guerra, porque las importaciones y exportaciones con los países en conflicto están muy limitadas. El impacto económico indirecto. A primera vista, eso beneficia a países petroleros sudamericanos y a países exportadores de granos. Con la guerra, los precios de las materias primas se han disparado, especialmente el petróleo, los productos agrícolas y los metales. El impacto de la guerra no es directo. Está más relacionado con los efectos de esta crisis en la economía global. El contagio inflacionario. En efecto, desde mucho antes de la guerra, la inflación había escalado en la región. El aumento de precios en Latinoamérica y el resto del mundo es muy preocupante, porque se está dando de manera muy acelerada, causando estragos en la economía, pues limita y detiene el crecimiento económico. A continuación, es necesario analizar el papel de los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial en respuesta a la crisis generada y cómo se está trabajando para mitigar sus efectos en la economía. Frente a esta crisis, organismos internacionales han tomado acciones y medidas. Por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial brindan asistencia financiera, además de apoyar en la estabilización de su economía. Por otro lado, también influencia en proyectos de desarrollo como infraestructuras, energía, agricultura o educación. En implementaciones de programas y políticas para reducir riesgos económicos y sociales obtenidos del conflicto, como la asistencia para las personas desplazadas internas y la reconstrucción de las áreas afectadas. Con estos dos puntos ya aclarados, podemos determinar los sectores económicos que se han beneficiado o perjudicado en Ucrania como resultado de la guerra con Rusia. Ucrania se vio perjudicada principalmente en sectores como industria manufacturera, ya que se ha interrumpido la producción y las cadenas de suministro y a la pérdida de empleos. Agricultura, habiendo una disminución de la producción de cultivos y a la pérdida de ingresos para los agricultores. La guerra y la inestabilidad en el este de Ucrania han afectado negativamente a la industria turística del país. Todo el conflicto ha llevado al cierre de hoteles, restaurantes y otras empresas relacionadas con el turismo. La escasez de alimentos puede llegar a ser extremadamente grave para países con estrechos vínculos comerciales con los países involucrados. Por otro lado, aumentarán las costas de cosecha, transporte y procedimiento de alimentos. Esto se puede traducir en fuertes tensiones sociales a nivel global. Sin embargo, a pesar de las adversidades presentadas,
Ucrania registró algunos sectores beneficiados, como por ejemplo, Ucrania ha aumentado sus gastos en defensa y ha buscado adquirir equipos tecnológicos militares. El país ha buscado reducir su dependencia del gas natural ruso y ha fomentado el desarrollo de energía renovable como la energía solar y eólica. También podemos evidenciar la manera en que se ha visto reflejada la guerra en los mercados internacionales. La guerra injustificada y no provocada contra Ucrania ha tenido enormes repercusiones sobre los mercados internacionales como volatilidad y riesgo geopolítico. El conflicto ha generado incertidumbre y preocupación en el mercado financiero internacional. Riesgo para la estabilidad económica regional. La guerra ha creado un ambiente de inestabilidad, lo que puede afectar negativamente la estabilidad económica de países vecinos y socios comerciales. Impacto en los precios de energía. Ucrania es un importante país de tránsito para el suministro de gas natural desde Rusia hacia Europa. Los temores de interrupción en el suministro debido al conflicto han llevado a un aumento en los precios. Sanciones económicas. Varios países occidentales han puesto sanciones económicas a Rusia. Estas sanciones incluyen restricciones comerciales, financieras y de inversión. Impacto en los mercados agrícolas. Ucrania es un importante exportador de productos agrícolas. El conflicto ha generado preocupación sobre la seguridad y la continuidad de la producción y exportación de estos productos. Y bueno, mis oyentes, gracias por escuchar. No olvides suscribirte. Y este es un hasta la próxima. Y hasta acá quedó Impacto Global.